falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, buenas noches. Bienvenidos al Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Luisito, ¿Cómo estamos? último programa del año, muy felices Finalmente llegó. de estar aquí, agradeciendo al canal de la ciudad, a toda la gente que hizo posible este programa. Estamos muy contentos de estar aquí. Que hayan disimulado nuestros errores. Comenzó el gobierno, Luisito. Comenzó el Finalmente gobierno. llegó la jura, el anuncio del programa. Mucha gente está sorprendida. Ve que no hubo un anuncio de un plan integral, hubo medidas muy serias, muy rigurosas, ambiciosas desde el punto de vista fiscal, anuncios complementarios, reuniones privadas. No hubo tal vez lo que muchos esperaban, y es motosierra puesta claramente blanco sobre negro, con un ahorro significativo. De gasto público lo hay, pero es mucho más el componente de aumento impositivo. ¿Cómo lo ves? Sí, en un punto es un ajuste ortodoxo argentino. En un punto. Durísimo. Durísimo porque obviamente, como dijo el mismo ministro, como dijo el presidente, lo que viene van a ser momentos donde se va a sufrir más. Obviamente hay que cruzar el desierto. El tema es cuán largo es el desierto, ¿no es cierto? Porque es un gobierno que se sostiene exclusivamente en su popularidad, ¿no? Uno puede decir, todo gobierno tiene popularidad, o tiene plata, No es el caso. o puede pegar piñas, Tampoco parecía ¿no? que fue el caso. ¿no? Popularidad, plata y piñas. Eh. Depende de la popularidad para... Las 3P. Las 3P. Las 3P, no la del Papa Francisco. ¿No? Esta es la de Pepe. Entonces digo, se espera que la popularidad te dé tiempo para empezar a conseguir plata y con esa plata pues puedas armar la estructura del Estado. Porque está bien para el discurso presidencial inicial hablar de macabeos y que no hay que mirar tanto en el ejército sino en el cielo para ganar la batalla. La fuerza del cielo. La fuerza del cielo. Ahora, Churchill está bien que dijo, ¿no? Solamente tengo para ofrecer sangre, sudor y lágrimas, pero organizó el ejército. Claro. Porque a los alemanes, a los nazis no le ganaba diciendo, guarda que yo soy la libertad. Pero No, me no, parece que no. Parece que sacaban la Luger y ¡pum! Entonces tuvieron que armar algo del otro lado para el otro sacaban la Luger y vos hacías ¡plum! Algo la Fuerza Aérea tuvo que ver, ¿no? Tuvo algo que ver, ¿no? Tuvo que ver. El desembarco también, ¿no? Y también el desembarco en el día de, bueno, los que iban en primera fila quedaron en la playa de Omaha. Me pareciera que esta primera fila, ¿no? Va a sufrir las consecuencias políticas, evidentemente, digamos así. Es un plan durísimo. ¿Cuánto dura, Luis, la famosa legitimidad de origen? Es todo un fenómeno sorprendente, ¿no? Es un fenómeno nuevo que hay que recalcular y hay que anotar. Ahora, en todo fenómeno nuevo está el componente de la realidad. Vos podés decir, bueno, fue el campeón el señor presidente de la virtualidad, mando de la virtualidad. Ninguna duda. Reordenó la realidad gracias a la virtualidad. Pero hay realidades que son más duras que la virtualidad. Yo no puedo decir, no, esa pared no existe, y me la trago, y digo, uy, existía, ¿no es cierto? Pero no se sabe a qué distancia estás, cuánto el presidente puede alejar o destruir ese muro, ¿viste? Con su figura y su personalidad. Porque es algo raro también, que no es una persona de palabras, ¿no es cierto? O sea, pasar de fuerza del insulto quizás, o de los gestos violentos, no tiene oratoria, ¿no? El agradecimiento, eran 3 párrafos, lo tuvo que leer, ¿no? Y entonces es un fenómeno muy particular de poder, pero un poder que está, digamos, de alguna manera exportado a otras áreas. Ahora vamos a ver si puede enfrentar el Congreso, los gobernadores, la calle. Ahí viene el punto. En el programa pasado hablamos de estos giros pragmáticos, de los límites que tienen. Ahora estamos viendo un presidente que, bueno, efectivamente se convirtió en el actor central de su gobierno, a punto tal que sus ministros jugaron en privado. No Sí. fue transmitido. Hasta el punto que sus, digamos, sus secuaces, sus seguidores, como se dice, iniciales, quedaron desplazados. Pero ni un cargo diplomático, ni un consulado. ¿Vos crees que Milei apuesta a reconfigurar la autoridad presidencial, a construir un hiperpresidencialismo, ambas cosas? Yo creo que él no entiende la política sino es a partir de este actor iridiscente que es el mismo.
porque nunca vivió la política de otra manera, ¿no? ¿Quién le puede decir, bueno, pero si no construís, no tenés? Dice, look at me, I'm here, ¿no? Entonces, Claro. digo, el punto nuestro es, ¿se puede sin nada, con una aceituna y 2 escarbadientes, ¿no es cierto?, gobernar este país? Ganar las elecciones, sí, ¿no? Mm. Dos aceitunas, 2 cosas, y un celular para mandar por Twitter y para llegar a tiempo al canal de cable, ¿no? Y hablar. Eso funcionó. ¿Y ahora? Construir poder sin plata, generar aliento a la población para aguantar un proceso de ajuste que es básicamente recesivo. Sí, sí. Y sin organización alguna. Y sin... A ver, ¿vos podés creer que se pueda fundar un tipo de organización político-partidaria? ¿Que Milei está interesado en eso? No pareciera. No pareciera. Ahora, ¿cuál es el actor social que respalda, si es que hay alguno, o que podría respaldar a este gobierno? Uno diría, bueno, es el campo que por ahí irrumpió allá por la 125 en el 2008, el actor que de alguna manera termine defendiendo esta administración. Y dice, bueno, no pareciera porque le pusieron retenciones a todo el sector, a las economías regionales. Sí, inclusive es un sector demográficamente muy importante, ¿no es cierto? Bueno, los industriales claramente no. ¿Cuál es el sector? Bueno, nos llevó la clase media baja al poder de alguna manera, ¿no? Hay sectores más pauperizados, sí. Bueno, esos son los que... Lo votaron, lo hicieron ganar. Sí. Pero este Los ajuste... sectores más pauperizados van a tener, porque se mantienen los planes, qué sé yo, ponele. La clase media baja, esa va a sufrir mucho, porque es la que vive del consumo. Entonces, el que tiene el kiosquito, el que maneja el auto a través del dispositivo, ahí va a bajar. Alguien del gobierno me dice, no te olvides que este año, gracias al sector agroindustrial, vamos a tener una cosecha probablemente de vuelta muy importante. ¿No? La Gobernar energía y la es minería. tener dólares en Argentina. Bueno, este gobierno va a tener mucho más dólares que, por lo menos, el último año del gobierno que se fue, y seguramente más que el último Macri. ¿Crees que eso alcanza para compensar, aunque sea parcialmente, y darle al gobierno un apoyo más fuerte que le permita transitar esta primera etapa tan compleja? Los dólares siempre significa aumento de la gobernabilidad. Así también cuando te cae, ¿no?, las reservas, ¿no?, tenés agobernabilidad. Porque te podés disciplinar, te falta un instrumento importante que es la billetera, ¿no es cierto? Ahora, por el otro lado, vos vas a tener un fenómeno típico cuando se dan estos planes de ajuste, que es que se te cae la recaudación. Claro. Entonces es paradójico, ¿no? Porque vos decías, bueno, acá lo que vamos a hacer es un plan de ajuste para reducir el gasto público, pero al reducirse la recaudación, y por eso el lado fiscalista, está aumentar la recaudación porque se te va a caer. En la Argentina, ¿no es cierto?, no se recauda para gastar, se gasta para recaudar. Genial. Te genera inflación, pero hay actividad, ¿no es cierto? Pero ya cuando la inflación llega a niveles caricaturescos, si estás a punto de la hiper, ahí tenés que meter el hachazo. Ahora, Dios mío. Pero ya te digo, si entran dólares... Esto es El Tornillo, estamos aquí en el canal de la Ciudad, Luisito. Vamos al desarrollo del programa, no se vayan. Dale. Luis, vamos a entrevistar a David Riffe, que es escritor, crítico cultural, periodista y analista político de los Estados Unidos. Fue corresponsal de guerra en lugares como Bosnia, Kosovo, Ruanda, Irak, Ucrania. Editó varios libros, el más reciente se llama Swimming in a Sea of Death, Nadando en un mar de muertes, es del 2008, fue traducido aquí, publicado en Debate en el 2011, que es un libro de memoria sobre los recuerdos de su madre, Susan Sontag. Riffe ha publicado artículos en periódicos y revistas internacionales como The New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, The Wall Street Journal. Y está actualmente trabajando en un artículo sobre la Argentina. David, un placer tenerte aquí, un lujo. El trabajo más riesgoso. Después de corresponsal de guerra, esto. Al revés. Se preparó toda la vida. Dice, qué peligroso que es esto. Vuelvo a Ruanda. Gracias, David. Gracias por la invitación. Sí, es posible que sea más peligroso aquí que en Kiev en este momento. Al menos hay más rencor. Es un momento de mucho rencor en el mundo
Y también aquí, ¿no es cierto? Ayer estuvimos charlando un rato, preparando un poco este reportaje, y David comentaba que en Kiev la guerra pasa como si fuese algo más bien de contexto, pero no demasiado intenso. Por supuesto, a medida que uno se corre hacia el este, sobre todo en ciudades como Gerson Claro. y demás, Sí, claro. hay más intensidad. Contanos tu experiencia en Ucrania y sobre todo cómo ves el futuro de esta guerra que es tan singular, ¿no? Bueno, yo empecé mis idas y vueltas a Ucrania en abril del 22, es decir, 2 meses después de la gran invasión Claro. rusa. Había guerra desde 2014, como ustedes saben, pero decidí irme y ahora regreso más o menos cada 3 meses y paso un mes, 5 semanas ahí. Y yo había pensado haber jubilado de guerras. La última vez tengo 70 años, etcétera, etcétera. Y razones obvias. Pero, y mi última, corresponsal de la magazine, de la revista de domingo del New York Times. Trabajé para ellos durante 12, 15 años, algo así. Y yo estaba durante casi un año, el primer año después de la conquista estadounidense de Irak, sobre todo en el sur, en el mundo de los chiitas, como dicen, no sé, en español. Y bueno, pensé, después trabajé en otros lugares, pero para mí Ucrania es como Bosnia, una guerra justa, digamos, la cosa más rara, el fenómeno más raro en el mundo, donde hay, en la gran mayoría de guerras, yo apuntaría a Gaza, ambos lados tienen culpa, digamos. Uno podría decir que, hay más culpa del lado de los israelíes o de los palestinos, pero yo creo que nadie racional negaría que hay culpa de ambos lados. Pero en Bosnia, entre 92 y 95, y ahora desde 2026, creo que de veras hay un agresor, Rusia, y un país verdaderamente la víctima, un país para mí heroico, Ucrania, que está resistiendo, y quisiera ver esto y en un sentido, expresar una solidaridad. Y obviamente ahora doy conferencias en una universidad de Kiev y estoy vinculado, como vengo de esa familia literaria, estoy muy vinculado con el Pen Club de Ucrania, y entonces hacemos proyectos en el este, cerca del frente, en las ciudades fronterizas como Gerson o Kramatorsk, llevando libros. Y tengo un proyecto sobre una biblioteca móvil de libros para niños, libros infantiles. David, hay mucha gente que argumenta, incluso en esta región del mundo, en Brasil en particular, Brasil en particular. que Rusia tenía motivos estratégicos para efectivamente invadir Ucrania por la expansión de la Unión Europea, pero sobre todo de la OTAN hacia el este, de alguna manera desvirtuando las conversaciones del final de la era de Gorbachev con la administración de Bush 41, de Bush hijo. Sí. ¿Te parece que ese argumento tiene alguna lógica, que simplemente es justificar el poder imperial ruso? ¿Tiene que ver con la dinámica de los BRICS? ¿Por qué te parece que es un argumento? Bueno, yo creo que la izquierda internacional, salvo hablando
restringiéndonos a este continente, hablar de América Latina, con la gran excepción de Boric en Chile, toda la izquierda latinoamericana simpatiza con Rusia. Es precisamente el revés de los Estados Unidos, donde es Trump es lo que es tan prorruso y que los liberales en el sentido norteamericano, es decir, socialdemócratas, si los quieren, están del lado de Ucrania. Pero aquí, desde, bueno, el río Bravo hacia la Patagonia, la izquierda... La cultural está sí. con Putin. Sí. Mira, intereses estratégicos, sí. La expansión del Imperio Ruso, o digamos la recreación, porque Putin se ve como Pedro el Grande. Sí, ¿no? el zar Putin. Sí, el zar Putin. Y quiere estar... Y yo no tomo en serio los argumentos que culpabilizan la OTAN, porque desde 2000 Putin ha tenido la ambición de restablecer el imperio. Y entonces, obviamente, no puede aceptar, no ha podido aceptar que Ucrania, desaparezca, digamos, del mundo ruso, del Ruski Mir, como dicen ellos. Y también siempre han negado, hablamos de una colonia. Una colonia es, los rusos niegan que existe una identidad autónoma ucraniana. Una Como nacionalidad ucraniana, sí, una patria ucraniana. no, el idioma no importa. Por ejemplo, cuando te vas en Ucrania y los ucranianos te hablan de demolir, de destruir los monumentos a Pushkin, que existían en casi todas las grandes ciudades de Ucrania. Y al principio te decís, ¿por qué es un gran escritor? Bla, bla, bla. Y es un gran escritor, uno de los más grandes. Obviamente no es para negar su grandeza, su importancia literaria, es uno de los escritores esenciales del Occidente. Pero esos monumentos no existían para festejar la literatura, existían con mensaje político. Nuestra cultura rusa es tu cultura ucraniana. Y ellos dicen, no, tenemos nuestros propios poetas, escritores, artistas, casi todos asesinados en los fin de los 20 por Stalin. Y para mí es la última colonia en Europa y no una agresión de Washington y de Bruselas y no sé qué. Y entonces no tomo en serio este argumento. Lo que, y cuando hablas a los rusos, te dicen muy claramente, no, queremos, para nosotros, Rusia, la frontera de la Polonia debería ser la frontera de la Gran Rusia. Ahora, y los países bálticos también. ¿no? Claro. Sí, claro. Ahora, Rusia pensaba que esto era una guerra que iba a durar poco. Sin embargo, se ha transformado ya casi en algo crónico. ¿Cómo ves, David, que evolucione esto? Sí. Bueno, para empezar, Putin, ex KGB, FSB, en su identidad actual, lo han dado
mal informado. Es un error de inteligencia colosal. Colosal. Pensaron también que habrá algo en Odessa, que pensaban ellos en el este y el sur como terreno ruso, Claro. y no, bueno, no ocurrió así. Pero ahora, después de casi, en este momento, después de que 20 meses de guerra, bueno, pasa mal para los ucranianos. No hay que negarlo, no hay que inscribirse en este mundo de fantasía Sí, que heroico. es Twitter y acabamos de Esa ganar. virtualidad. La Es realidad. la realidad, y que hay más rusos que no es un ejército de cretinos. Ahí hicieron unos errores al comienzo de la guerra, nada más, nada menos. Pero ahora, y todo ejército, y toda población, los ejércitos, bueno, correctos, entre comillas, los ejércitos de países serios, saben aprender. Mira el ejemplo de Azerbaiyán Claro. y Armenia. Durante 30 años, los armenios, yo estuve en Nagorno-Karabaj durante la Segunda Guerra en los 90, y ellos dijeron, los armenios, bueno, vos sabés que durante la Segunda Guerra Mundial había 12 generales importantes en el ejército rojo, y no había ni un azerbaiyani. Pero bueno, y aprendieron a luchar. Mismo con Hamas, desgraciadamente, lo lamento, pero obviamente, como acabamos de leer hoy, había una emboscada, se dice, en Gaza, en Ambush, donde murieron 3 coroneles Impresionante, israelíes. Y En no el lo, norte. lo digo porque soy más del lado israelí que palestino. Esto fue en el norte, no en el sur. No, Sí. no está el foco del conflicto, sino No, una zona que parecía que ya Sí, estaba sí. más Sí, controlada. pero a menos, sí, pero saben luchar. No hablamos de unos pibes que echan molotovs contra tanques. improvisados, ¿no? No. Es en Guerreros serio. profesionales. ¿Cómo es, verdad? Y ahora, bueno, el peso, digamos, del ejército ruso, de la industria rusa, de la ayuda de China, sobre todo, y yo diría, del fracaso de las sanciones de la Unión Europea. Y ahora la ventaja es con los rusos. A ver, y también hay la crisis en Washington. Claro. Porque sin Biden, bueno, los ucranianos no van los alemanes han ayudado un poco en los últimos meses. Me ha mucho sorprendido, pero Financieramente. financieramente. Sí. Pero no tienen las armas, no hay. Los europeos han pensado, no sé por qué, porque yo como estoy en este sentido, en muchos sentidos no soy muy estadounidense, pero en este sentido absolutamente. Y como americano no entiendo cómo habían pensado que había la posibilidad de un soft power Así es. serio sin un hard power. Y ahora han aprendido, Empezando por Alemania, ¿no? Con pasando integración. por Que los Alemania. costos los pague Estados Unidos de la seguridad, es el Sí. hegemón. Y Exacto. nosotros nos dedicamos a disfrutar. Y a insultarnos y a decir, bueno, sus programas sociales son de mierda, bla, bla. Claro. Se dedican a ser potencia militar. Sí, Ahora- pero ahora, Ahora- tienen que pagar. ahora cuando tienen- Y no tienen las armas. Un ejemplo, cuando Francia, un país mucho más militarizado, con menos ambivalencia ante la fantasma, digamos, del pasado, etcétera, etcétera. Macron quisiera ofrecer a los ucranianos, no sé,
20 cañones particulares muy especiales, se llaman César. Y el jefe de la empresa contestó, bueno, no podemos producir 20 por año porque ustedes no han dado los contratos suficientes para mantener este nivel de producción. Es así en casi toda Europa, salvo en los Estados Unidos. Pero en este momento, la ayuda a Ucrania es el rehén a la política migratoria de Biden. Y los republicanos no van a ceder hasta que Biden acepte una política mucho más dura En la frontera. en la frontera. Y hay una crisis migratoria. Esto no es fantasía. Hay 600,000 personas que han cruzado Darién y están en México esperando entrar. Y dicen más en el futuro. Van a Nicaragua. Y no solamente las personas de este continente. No. Hay africanos, hay árabes, chinos, todo, un poco de todo. Antes de ir a la cuestión migratoria, para cerrar un poco la cuestión de Ucrania, la contraofensiva en este verano, bueno, ya estamos en otoño, no tuvo el efecto, el impacto que se esperaba. Hay críticas, diferentes versiones de por qué. Pero la pregunta es, ¿vos pensás en términos estrictamente militares que Rusia tiene la capacidad ahora de forzar una negociación que implique ceder territorio finalmente, como pasó en su momento con Crimea, o hay chance de algún acuerdo político, diplomático que le devuelva por lo menos parte del territorio ocupado a Ucrania? Sí, que devuelvan, digamos, la provincia de Gerson y Por de ejemplo. Zaporizhzhia. No van a menos que conquiste Crimea, Ucrania nunca va a tomar, a liberar a Crimea, es imposible. Donbass creo tampoco, pero hay posibilidades. Bueno, la ofensiva, bueno, la derrota, el fracaso de la ofensiva tiene muchos padres, digamos. Había un problema de la entrega de armas desde la OTAN. Había también un optimismo inmesurado con Zelensky. Hizo un gran error prometer al pueblo ucraniano victorias, porque estaba, bueno, pensando en sus deseos y no en las realidades del terreno. Me interesa mucho lo que acaba de suceder. Aquí vino Zelensky, bueno, y le gusta mucho que, bueno, Argentina cambie de lado. Por supuesto. Y se entiende, pero había dos prioridades. Uno, la Washington, por supuesto, para hacer el lobbying para las armas y, bueno, tratar de cambiar al menos los votos de unos republicanos importantes. Y su esperanza de hablar con Lula una vez. Y pasó, como ustedes saben, aterrizó en Brasil y Lula, dicen la obra del señor Celso Almorín, rechazó la reunión. Y entonces, no sé, pero sin Bergoglio o Lula o Erdogan como negociadores, esa guerra va a terminar o con una victoria rusa, que me parece tampoco probable. No creo que Biden va a permitir que entren a Odessa o que esto, o aún Kharkiv en el noreste. Pero conquistar más bueno, en el centro de reconquistar los rusos, quiero decir, todo el Donbass, absolutamente posible en este momento. Y en este momento vamos a ver la
verdadera posición o las ambiciones reales de Putin. ¿Quiere todo o va a decir, sí, ahora la tregua? Y no sé, nadie sabe. Quiero aprovechar los minutos que nos quedan para conocer este artículo que estás escribiendo sobre la Argentina. Adelantanos, ¿qué? Te quiero espolear. Sí, va a aparecer en la revista mexicano-española Letras Libres de Enrique Krause. Okay. Es larga, demasiado larga. ¿Y de qué trata? ¿Qué estás mirando en la Argentina hoy? Bueno, yo miré el fenómeno Milei y bueno, digamos bueno, ¿por qué esta persona tan improbable, digamos, logró? Porque yo no veo Milei como Bolsonaro o Trump. Creo que hay diferencias esenciales. Sobre todo que ni Bolsonaro ni Trump, ni Orbán, ni son neoliberales. Para nada. Están corporatistas. Y también la derecha dura en Francia, en Alemania, en Italia, España. como Claro, la el derecha. Vox. Están corporatistas. Creen son mucho más cerca del peronismo Exactamente. que del neoliberalismo, la derecha europea, por ejemplo, ¿no? Y del otro lado, y bueno, es obviamente vinculado, me parece que la atracción de Milei para los varones jóvenes de la gig economy es de que precisamente está en contra el corporatismo histórico en este país. Claro. Y para ellos, y también, bueno, hay también una cosa de generaciones. Nunca voy a entender por qué las personas, al menos bien formados, de la izquierda, y aquí, y sobre todo del kirchnerismo, hablo, de Página 12, del Destape, etcétera, etcétera, piensan que un pibe de 20 años, a él le importa la dictadura. Sus padres no nacieron durante la dictadura. ¿Qué pensar? ¿Que vamos a preservar como este monumento para la eternidad? Y hablan, sí, sin memoria no hay justicia. ¿Qué quiere decir para un chico de 20 años, de 18 Habría que años? aclararle a la audiencia que David siempre pensó, analizó a fondo y escribió sobre la cuestión de la memoria, con lo cual esta reflexión que hace tiene fundamento. un fundamento, Mucho fundamento. muy poderoso. ¿no? Sí, Martínez Lahoz. ¿Qué? ¿Quién? En La Matanza, un chico que trabaja para Rifi, ¿cómo se llama? Sí, una de las... compañía. Rafi, perdón. Mi nombre. Claro. Rifi es un freudiano, muy freudiano. Pero él, Martínez, no, por favor. Y ellos viven en una burbuja romántica, ideológica. Y del otro, pero esto no quiere decir que Milei no puede. La idea que la Argentina se enloqueció en la época de Irigoyen y después todo ha estado mierda hacia su llegada. No, por favor. Claro, Esto un poco. Tampoco. Bueno, la humildad, Caricaturas, cartoons. como todos sabemos, no es un No. atributo muy común en la Argentina, No, en general, en los políticos en particular. Con Sí, lo cual, como dicen en México, cuando alguien hace algo de otro central, es el pequeño argentino. El pequeño argentino. Claro. Todos fundamos, en realidad después fundimos, ¿no? Sobre todo. Sí. Una fundación es una, en realidad funde Sí. al país, pero bueno. Pero esto me interesa mucho bueno, que la pregunta a todas las personas inteligentes, bueno, se están, creo yo,
pidiendo esto. ¿Estamos en una nueva época política en este país? ¿O finalmente, bueno, va a fracasar o no fracasar? ¿Quién sabe? Milei. Pero después van a regresar un peronismo y un antiperonismo. Porque Milei no es antiperonista. al No, es contrario. muy interesante. claro, no, Una no, de no las sabe cosas más medio. interesantes. Y cada vez que leo el Twitter X, no sé, de Grabois, dice más cosas religiosas. Así es. Y es una pareja muy Sí, bueno, interesante. el voto, al principio especialmente, al principio, después evolucionó hacia el voto gorila, ¿no? Sí. Pero, digo, al principio el voto de Milei era un voto muy fundamentado en las barriadas peronistas, ¿no? Lo que llamamos el tercer cordón del conurbano y el interior del país. Exactamente. Así que, Exactamente. así estamos. Y esto, obviamente, no tengo ninguna respuesta. Mi bal de cristal se rompió hace muchos años cuando yo pensé que, sí, que bueno, hay muchas cosas sobre las cuales me he equivocado. Pero bueno, es un momento muy interesante y yo que he pasado mucho tiempo en este país desde 2009 y regreso, bueno, al menos 2 meses por año, salvo durante la pandemia. Y es un momento, bueno, fascinante. Y todo escritor es un poco un voyeur, ¿no? Y entonces, nosotros todos, Sí, sí. periodistas, columnistas, todo. Y bueno, es uno de los grandes shows de la tierra en este momento, hay que decir. Hay gente que está sorprendida de que la derecha, por primera vez en la Argentina, tiene una expresión de un liderazgo popular como el de Milei, pero al mismo tiempo demuestra ser un fenómeno, si no de masas, como entendimos históricamente el peronismo, mucho más, digamos, popular de lo que jamás había sido. Por lo menos con rating, vamos a decirlo, Bueno, en con términos de rating. lógica de espectáculo. En un país que tenía una obsesión con el centro político, tanto el peronismo como el radicalismo, y veía a los extremos como jugadores marginales, ¿no? Sí. Pero esto es el error, para empezar, de los viejos. Cuando piensas en La Cámpora, una organización, entre comillas, de jóvenes, y todos La tienen, no sé, 50 años. Claro. Y del otro, y no habían entendido. Y yo creo que es la misma cosa en los Estados Unidos con Trump, en Claro. Europa con Marine Le Pen o con la victoria de Meloni en Italia. No entienden que los jóvenes no se interesan en las medios de comunicación clásicas. No leen ni a La Nación ni a Página 12. Están en TikTok y Milei, sobre todo, pero imagino que la izquierda también, no lo sé, entiende perfectamente redes sociales y el nuevo mundo. Sí, el mundo virtual ha sido su mundo. Ahora también está la contracara, ¿no? Que es el mundo material de lo de siempre. Así que vamos a ver ahora, en estos días Pero que es se muy juega. interesante esto. Por ejemplo, en Ucrania, que tecnológicamente es un país muy desarrollado. Claro. Más desarrollado, interesante. No había... Bueno, y toda funciona. Entonces, estás en el frente y hay ratas y hay falta todo, pero podés mirar tu TikTok, tu no importa qué. Pues sí, Increíble, podés ver ¿no? claro, Exactamente, podés podés escuchar un recital en el Carnegie Hall, pero exactamente, estás enfrente, pero, con las ratas. pero con las ratas que están Las bombas. durmiendo con vos y esa Y así- guerra. claro, ¿y cuál mundo es más válido? En realidad los dos, ¿no? No, Está estamos, viviendo- no, y el frente allí es una mezcla de, no sé, el país flamenco en 1915 Claro. y Silicon Valley. Silicon Valley. Es Es fascinante. es fascinante. ¿no? Es el Y efecto fusión, ¿no? ¿Qué una sucede? fusión infernal, Qué pero bueno. una fusión Muy bueno. apasionante.
David, un placer tenerte aquí con nosotros, un Muchas gusto. Un placer, no, un gran placer. Hemos disfrutado mucho. Y ojalá que vuelvas pronto. Ah, sí, Sí. volveré. David visita mucho la Argentina, Buenos Aires en particular, y la verdad que siempre es un placer charlar contigo. Gracias por venir. Gracias. Vamos a un breve corte, no se vayan, volvemos con El Tornillo aquí por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Gracias por acompañarnos. Este es el último bloque de El Tornillo, en el último programa del año Nos vamos de a El poner Tornillo. Así que melancólicos y primero, nostálgicos. gracias a todos ustedes por acompañarnos este año. Gracias al canal de la ciudad, a todo el equipo de producción, a los camarógrafos. La verdad que estamos súper cómodos acá. Nos han tenido mucha paciencia. Bueno, nos han aguantado literalmente buena parte de este año y esperamos obviamente volver el año que viene. Ojalá sea la hoja. Con más tornillos. Luisito, se acabó el año. Recuperamos nuestra querida Casta Diva, esta sección de chismes de la política. Si alguien dentro de 10 años te pregunta, espero no estar vivos. Inconscientes. Si alguien te pregunta, Luisito, ¿la viste venir? ¿Vos qué decís? A ver, no. Sí, digamos, uno veía los fenómenos coyunturales. Uno puede decir, mira, si hay balotaje, gana Milei. Ahora, como tal, como fenómeno. Y la verdad que no. Y es más, todavía no la seguimos viendo, porque no sabemos qué está pasando. No pensábamos, por ejemplo, que iba a haber, por ejemplo, tanta improvisación. Claro. No pensábamos, ¿no? Que iban a estar discutiendo a partir de que ganaban, bueno, ¿y el dólar cuánto lo ponemos, no? Digo, para hacer un plan que es un plan que es una curita, ¿no? Más allá de que es un gachazo. Es un ¿Sabes gachazo, ¿no es cierto? Sí, Pero claro. Pues no es una motosierra, así, bueno, cortar tal acá el borde, que los pinos no. No, esto es un hachazo, boom, ¿no es cierto? Sí, reduce. ¿Sí? ¿Cómo está peor? Sí, claro. ¿no? Pero digo, ¿qué es? Esto tampoco lo podemos explicar. Entonces es así. Es un fenómeno muy inexplicable que nos sorprende. Bueno, por eso inclusive justifica el programa, ¿no? Porque siempre podemos decir algo nuevo. Bueno, una vez más esto ratifica el hecho de que la capacidad predictiva en general de las ciencias sociales, en particular de la ciencia política, lo decimos aquí, es prácticamente nula. Pero ustedes lo tienen que saber. No. Claro, lo que tenemos son explicaciones post facto, Claro. ¿no es cierto? O sea, después de que sucedió la cosa el día del lunes, diciendo que el otro lunes va a pasar esto. Entonces no desmiente, pero como siempre, digamos, los diarios siguen saliendo, Sí, claro. los programas siguen saliendo. Menos los mal. politólogos seguimos quedando. Y la memoria es muy, pero muy estrecha. Gracias a Dios, la gente no se acuerda las pavadas que decimos, ¿No es cierto? algunas sí. Bueno, al final le hicimos caso a Nietzsche cuando decía, ¿no? Crear un ser humano sin memoria. Bueno, here you are, ¿no? Acá estamos. Justo hoy que así. entrevistamos a Debbie Reeves, que se dedicó justamente a estudiar Totalmente. la totalmente. memoria, ¿verdad? Pero la memoria es cada vez más corta, las palabras cada vez tienen menos peso. ¿No es cierto? Porque el fenómeno Milei, en esa puteada eterna, también es que es todo entre comillas. ¿no? Porque también es alguien, no lo esperábamos, pero finalmente tampoco es el gran transformador, ¿no es cierto? Por lo menos hasta ahora. O sea, es un fenómeno de alguien que irrumpe en lo nuevo, pero no deja de ser un fenómeno argento, ¿no? Totalmente. ¿No? ¿Sabes qué me llama la atención, o no tanto? El hecho de que el presidente ha decidido ignorar, desechar a buena parte del personal político que lo acompañó en los primeros pasos en la Totalmente. política. Si faltan alguien al lado de él, son los libertarios. Es un gobierno pluralista sin los de él. Sí, libertario. Hubo una, con perdón del concepto, ¿no? como una especie de noche de cuchillos largos, pero Sí, claro. ¿no? Una purga. Una Una purga purga. stalinista preventiva. Bueno. no, porque los otros duraron más. Ciertamente. Las camisas patas duraron más. Claro. Esto, ¡pum! A ver, Marra. ¡Pum! hay una tradición en el peronismo, sobre todo, de efectivamente eliminar a quienes te ayudaron a llegar al poder. Así es. Por ejemplo, Cipriano Reyes, ustedes recuerdan, el actor fundamental en el 17 de octubre El junto laborismo. con Luis Gay, Totalmente. creó el Partido Laborista, fue el que armó el 17 de octubre, ¿se acuerdan esos obreros Que se lavaron las patas. de los frigoríficos? Efectivamente se llamaban la que se lavaron las hacía patas mucho en, calor, en las que fuentes, cruzaron el que había agua en puente, ese momento. venían de Berisso, de Ensenada. Bueno, ese fue Cipriano Reyes. ¿Cómo terminó? Preso. Lo Preso. primero que hizo Perón lo Preso. mandó preso, eliminó el Partido Laborista, armó, obviamente. Sí, las purgas. Bueno, Kirchner una vez me lo dijo, ¿no?
De entrada, dice, bueno, si perdemos, eliminamos a los traidores. Y si ganamos, a los que ya no necesitamos. Por ejemplo, Kirchner intervino en la provincia de Santiago del Estero. ¿Se acuerdan de Juárez? Sí. Un famoso caudillo que, claro, fue el primero que le armó un acto por pedido de Duhalde, cuando Kirchner veía 3 puntos, era realmente un candidato. Sí, ¿no? Que se en el conocía margen. mucho más a Cristina, ¿no? Obviamente, su mujer. Va a Santiago del Estero junto con Cristina y Crónica TV, le hacen un acto, imagínense, con un montón de empleados públicos, etc. Y él interviene en la provincia acusando a Juárez de corrupción, clientelismo, etc. Sí, Simplemente para dar la señal que él no le debía lealtad a nadie, comenzando por quienes lo apoyaron. Luego, por supuesto, fue por Duhalde. Bueno, en Misiones, ¿no? Con el obispo Piña, en la reelección de Rovira. ¿No? Se acabó. Así Y esto, es. ¿no? Ya se acabó. Esa forma de entender el poder es bastante tradicional. Sí, sí. La Y diferencia- Aparte, inclusive sobreactuando, ¿no? Porque, Sí, claro. quiero decir, o sea, él pensaba que el que se vayan todos era mucho más poderoso. Claro. Y por eso después retorna al peronismo. Dice, si no pasa- dice, yo agarré el cuchillo, me dijo a mí, yo agarré el cuchillo. Pensé que, viste, venía jodida. Manteca. Manteca. Increíble. Porque, bueno, digo, desde la revista Debate, lo que teníamos, bueno, vos colaboraste también, en ese momento, con Capurro y con Timerman. Claro. Y nos contaba esas cosas. ¿No? Yo me acuerdo le había dicho, bueno, vos sos politólogo, ¿y qué me recomendás? Bueno, esto no es Santa Cruz. Y un día yo digo, che, ¿viste que esto era Santa Cruz? Me dice. Era muy parecido. La gran pregunta Con que... plata cualquiera, ¿no? La gran pregunta que te hago, Luis, mirando hacia adelante, porque efectivamente ya está en marcha este plan de ajuste, inédito en su dimensión, que tiene, como vos sabés, ahí un componente de impuestazo más grande que el de ahorro de gasto público, casi 60-40. Totalmente. No es una crítica, es una descripción. No, totalmente. Y probablemente la única manera de hacerlo era con un impuestazo Sí, no que sé, va a pagar la sí. clase media, sobre todo. Totalmente, porque va a caer el consumo naturalmente, porque se restan pesos. ¿no? Bueno. Y por el otro lado, vos levantaste el dólar, luego los precios se te equiparan al dólar. Está bien. Esta inflación clásica. Pero yo quiero recurrir al profesor Luis Tonelli, modelo 2001, porque él conoce... 62. 62. Porque el profesor Echa Tonelli humo. 2001 conoce muy bien cómo es la Argentina recesiva. ¿Por qué no nos recordás cómo funciona este país cuando hay recesión? Hace mucho que no hay recesión Ya tengo profunda. muchos puñales en las espaldas y no te digo más ahora. No quiero ser grosero en este último programa, que me estuve aguantando desde este momento. De la Rúa no solamente no tuvo inflación, tuvo deflación. Deflación, claro. Tuvo -1,1. Ahora, ¿qué significa la deflación? La deflación significa que te está cayendo la actividad y vos tenés que bajar los precios para vender. O sea, bajar los precios para poder vender algo. ¿Mm? Entonces, la recesión lo que te produce es desempleo, porque te cae la actividad. Una cosa es la inflación, que de tu plata tenés menos cada día. Otra cosa es que no tengas plata. Entonces, vamos a ver. Todo este fenómeno también es un vamos a ver. Porque la verdad, como Milei es un cementerio de verdades reveladas. ¿Mm? Tenemos que tomar nota. ¿Mm? No puede ganar este. No, pero si no tiene aparato. Pero si no tiene... Una. Cuando sumás, cayó toda la verdad revelada. Pero esto es en la campaña, que es el momento de la virtualidad. Claro. Y ahora aparece lo de siempre. Si él los puede coordinar, si él los puede, digamos, de alguna manera disciplinar, si él puede domar esta Argentina, a la par que para el monstruo que se viene. Porque no es que por subir él la crisis se terminó, al contrario, no asume como asumió Kirchner desde el piso. Y vos del piso no te caes. Y cuando cae un gato muerto del 7º piso, rebota. Rebota un poquito. Rebota un poquito, ¿no? Como tenían ellos, decían, ¿no? Acá no te caíste todavía. Acá estás tratando de hacer equilibrio y bajar despacio, para no hacerte torta, ¿no? Ha sido un placer bravo. acompañarlos durante buena parte de este año aquí en El Tornillo, por el canal de la ciudad. Nos vemos muy prontito. La mejor suerte para todos. A pesar de también todo, para el presidente. por supuesto, a pesar de todo, tratemos de disfrutar, de pasar las fiestas en paz, en familia, con nuestros seres Claro. queridos. Lo que se Yo me voy a viene, comprar pan dulce. Pues lo que se viene es complicado. Lo vamos a pasar juntos aquí en El Tornillo. Muchas gracias. Feliz año. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.